Hola, ¿qué tal? Nosotros venimos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. El día de hoy les vamos a hablar un poco de la mecánica de rocas. Nosotros somos Auli Silva Juan Manuel, Escobar Vargas Giordani, García Ramírez Guillermo Daniel y Hernández Guerrero Tania Vanessa. Comenzamos. Yo les empezaré a dar una pequeña introducción y algunos conceptos generales. Entendemos como mecánica a la rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos y su evolución en el tiempo, bajo las acciones de fuerzas. Modernamente, la mecánica incluye la evolución de sistemas físicos más generales que los cuerpos básicos. En ese enfoque, la mecánica estudia también la ecuación de evolución temporal de sistemas físicos como los campos electromagnéticos o los sistemas cuánticos, donde propiamente no es correcto hablar de cuerpos físicos. Se define roca como un agregado sólido formado por uno o varios minerales que se encuentran ocupando grandes extensiones de la corteza terrestre, con propiedades físicas y químicas definidas que se agrupan de forma natural. Forma la mayor parte de la Tierra y su importancia en el área geocientífica radica en el que contiene el registro del ambiente geológico del tiempo en el que se forman. Las rocas se forman mediante varios mecanismos según su ciclo cerrado llamado ciclo litológico o ciclo de las rocas, en el cual se puede intervenir incluso los seres vivos. Las rocas están constituidas en general por mezclas heterogéneas de diversos materiales homogéneos y cristalizados, es decir, los minerales. Las rocas suelen ser materiales duros, pero también pueden ser blandos, como ocurre en el caso de las rocas arcillosas o las arenosas. Las rocas se clasifican según su formación o origen en tres grupos: las rocas ígneas, que se forman por la solidificación del magma; las rocas sedimentarias, que se forman a partir de sedimentos; las rocas metamórficas, que se forman a partir de rocas sometidas a altas presiones y temperaturas sin llegar a fundir. Cada grupo contiene a su vez una gran variedad de tipos de rocas que difieren entre sí por su composición y textura. También definiremos como macizo rocoso a la forma en la que se presentan las rocas en el medio natural. Así pues, un macizo rocoso está definido por la roca y la estructura, que a su vez contendrá planos de estratificación, fallas, juntas, pliegues y otras características naturales. Los macizos rocosos son por tanto discontinuos y pueden presentar propiedades heterogéneas y anisótropas. También definimos como suelo al material formado por partículas sólidas y poros rellenos de agua y aire sin cimentación o con cementado, originado por la alteración de las rocas y sobre todo por el que se desarrolla la mayor parte de la actividad humana. Ahora bien, podemos definir como mecánica de rocas a la ciencia teórica y práctica que estudia las propiedades y el comportamiento mecánico de materiales rocosos ante las fuerzas internas y externas que se ejercen sobre ellos con la finalidad de predecir y controlar su comportamiento. La mecánica de rocas se basa en los principios de la ingeniería mecánica enfocada en el diseño de estructuras generadas en la actividad minera. La mecánica de rocas surge como disciplina aproximadamente en los años 60 del siglo XX, cuando la insistencia de la escuela austriaca, con Steen y Müller de enfrente, se desvincula de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos con la oposición de Carter-Sagi. De esta forma se funda la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas en 1962 en Hamburgo, Australia. La mecánica de rocas se agrupa cuando el material rocoso constituye la estructura, esto es en excavaciones de túneles, galerías, taludes. Cuando la roca es el soporte de otras estructuras, es más que nada en cimentaciones, ya sean de edificios, presas u otras. Cuando las rocas son empleadas como material de construcción, esto es en escolleras, terraplenes o rellenos. También la mecánica de rocas busca evitar las siguientes problemáticas: las fracturas en roca, que es la separación bajo presión en dos o más piezas de un cuerpo rocoso; los efectos de la escala, que es la respuesta de la roca a cargas impuestas, muestra un efecto pronunciado en el tamaño o en la escala; resistencia a la tensión, las rocas a excepción del concreto se distinguen por su baja resistencia a la tensión; los efectos del agua subterránea, el agua bajo presión es una de las uniones que define los bloques, que reduce el esfuerzo normal efectivo entre las superficies de las rocas y por lo tanto reduce la potencia a la resistencia al corte.
El interperialismo se puede definir como la alteración física o química de la superficie de la roca debido a las reacciones con los gases atmosféricos y las soluciones acuosas. Ahora hablaré un poco de las aplicaciones en la ingeniería civil. La mecánica de rocas tiene una gran aplicación en la rama de la ingeniería civil. Es debido a que las obras de construcción, por ejemplo, puentes y edificios, casas, a veces deben de construirse sobre terrenos rocosos y es necesario definir su calidad. En ese aspecto, es gracias a esta disciplina que se define qué tipo de cimentación se va a utilizar y cuál va a ser su profundidad. Además, se aplica en la construcción de carreteras y túneles, siendo en los túneles donde más importancia va a tener el estudio de mecánica de rocas, ya que se analiza a detalle las propiedades del macizo rocoso y se define si se necesita algún tipo de sostenimiento o revestimiento en el túnel. También es importante la estabilidad de taludes, ya que se podrá definir el ángulo de talud para evitar desplomes o deslizamientos de rocas. También se logra definir métodos preventivos y de remediación de la calidad de macizos rocosos. Finalmente se destaca en la construcción de represas hidroeléctricas, donde se define la calidad de macizos rocosos donde se va a sentar toda la estructura de la presa. Es importante y cabe mencionar que las aplicaciones de la ingeniería civil y la geotecnia van de la mano. Buen día, soy el alumno García Ramírez Guillermo Daniel y hoy le voy a hablar sobre la cimentación en rocas y los bancos de material. Primero daré una breve introducción a lo que es una cimentación en roca. El tema de las cimentaciones es uno de los más estudiados dentro de la ingeniería geotécnica y toma mucho más importancia cuando se trata de suelos de poca resistencia, ya que se tienen que hacer consideraciones importantes para el diseño y la construcción de la propia cimentación. El principal parámetro para la resistencia de un terreno de cimentación es la capacidad de la carga del mismo y las deformaciones que se tendrá durante la construcción y después de esta. Sin embargo, cuando se habla de una cimentación sobre roca, muchas veces el tema llega a perder importancia al saber que la roca es un material sumamente competente y prácticamente indeformable, lo que en ocasiones provoca que los diseños omitan detalles y consideraciones importantes que influyen en las características constructivas de algún proyecto, o peor aún, se llegan a usar medios de diseño poco adecuados debido a la falta de información o el poco interés en conocer las características resistentes de un macizo rocoso. Además, se carece de una metodología de diseño y construcción apropiada para estos casos. A pesar de que el tema ha sido muy poco estudiado en comparación con el avance de la mecánica de suelos, existen métodos que evalúan la capacidad de carga de un macizo rocoso, pero muchos de ellos empíricos o carecen de un análisis propio para su formulación, tanto para cimentaciones superficiales como para profundas. Por lo que es importante la investigación de estos y una comparación de los mismos para evaluar lo más apropiado actualmente. Una cimentación en roca, como cualquier otra, tiene como propósito transmitir al terreno las cargas que recibe de la estructura que soporta. Para su buen funcionamiento, la transmisión se debe realizar sin alcanzar la capacidad de carga o rotura del macizo rocoso. También, las deformaciones que experimenta el macizo bajo la acción de la carga que se recibe debe resultar compatible con las características resistentes de la estructura que soporta y de las funciones que desempeña. El diseño de cimentaciones en roca es diferente al de los suelos, como ya se mencionó, debido a que tanto las presiones de contacto admisibles como los asentamientos están regidos por características fundamentales de ser un material discontinuo, es decir, que contiene desde fisuras apenas visibles hasta grietas y fracturas geológicas mayores. El proyecto de una cimentación consiste primeramente en la elección de un sistema de transmisión de cargas al que se le ajusta su naturaleza y resistencia, y se distinguen así dos tipos esenciales de cimentaciones: las superficiales o directas y las directas o profundas. Estas son abordadas más adelante. La elección del tipo de cimentación depende de las características de la obra, de la estratigrafía y la resistencia de los estratos que constituyen el terreno. Una vez elegido el tipo de cimentación, se procede a realizar el dimensionamiento tomando en cuenta los siguientes parámetros: determinación de la capacidad de carga de la roca, así como sus propiedades mecánicas y caracterización de la misma; cálculo de los asentamientos que experimentará la roca debido a las cargas de servicio y cargas extraordinarias si las hubiese; determinación de efectos debido a la presencia de agua; modos y mecanismos de falla, así como las condiciones de esfuerzo;
y las posibles consideraciones a tomar por la presencia de alguna falla o fractura que debiliten el comportamiento mecánico de la cimentación. Una vez analizados estos parámetros, finalmente, durante la construcción se realizan observaciones y mediciones para corroborar el comportamiento de la cimentación y si es necesario realizar los ajustes pertinentes. Los tipos de cimentación sobre rocas se dividen principalmente en superficiales y profundas. En la primera clasificación entran las zapatas, losas y en ocasiones y características especiales los cajones. En la segunda se clasifican las pilas y pilotes. Hablaremos primero de la zapata. Una zapata es una obra de ampliación que se realiza con el apoyo de una columna o muro para reducir o atenuar la presión en contacto con el terreno. Cuando esas estructuras se realizan sobre un muro, generalmente se denominan zapatas corridas, por el dimensionamiento de las mismas y las longitudes que abarcan. Las que se encuentran bajo columnas son denominadas zapatas aisladas y pueden tener diferente geometría. Las zapatas aisladas son apropiadas en terrenos de baja compresibilidad y cuando los asentamientos diferenciales entre columnas son incluidos en el diseño estructural del edificio sin incrementar el costo de la estructura misma. Las zapatas corridas son recomendables cuando los asentamientos diferenciales en zapatas aisladas son inaceptables, ya que aportan una continuidad estructural entre columnas que reduce este tipo de asentamientos. Las losas se emplean cuando se abarca todo el espacio del terreno disponible para transmitir las cargas, de tal manera que la presión es mínima. Con las losas se disminuye el riesgo de fallas locales y de asentamientos debido a la existencia de materiales deformables superficiales. Por lo general, en este tipo de cimentaciones se usa concreto hidráulico para las estructuras, reforzado con acero, o en el caso de las zapatas corridas se llega a utilizar mampostería a base de rocas más competentes que las propias del macizo rocoso. Cuando el terreno cercano a la superficie es poco resistente, existen estratos de suelo o cuando las cargas son altas, resulta conveniente cimentar sobre pilas o pilotes para transmitir las cargas hasta un horizonte más resistente y menos deformable. También cuando existen cavidades en la roca debe revisarse la estabilidad a corto y largo plazo, bajo las cargas de las que serán impuestas. Si la resistencia no es suficiente, el techo será demolido o se perforará para dar paso a pilas o pilotes. Los pilotes son miembros estructurales de sección transversal pequeña en comparación con su longitud, y por lo general son prefabricados para posteriormente ser hincados por medio de un martillo o un vibrador. A diferencia de los pilotes, las pilas son de mayor dimensiones en la sección transversal y son coladas en el sitio de la cimentación. Para su construcción se suele excavar un pozo hasta el nivel de desplante, para posteriormente introducir el armado y colar. También se puede usar cajones herméticos que se van introduciendo en el terreno hasta el nivel de desplante que servirán como acabado de la pila. Ahora pasaremos al banco de material. Uno de los costos más importantes en la construcción corresponde a los materiales, roca, grava, arena y otros suelos, por lo que su localización y elección se convierte en uno de los problemas básicos de la ingeniería civil. La experiencia enseña que si se da a estas tareas la debida importancia, podrán localizarse depósitos de materiales apropiados cerca del lugar de su utilización, abatiendo los costos de transporte. Es por ello que los bancos de material desempeñan un papel de suma importancia al momento de requerir grandes cantidades de algún material determinado, comenzando con la realización de los estudios previos para la determinación y clasificación del material que se localiza en la zona. El uso que se le dé al banco de material estará determinado por el tipo de material que lo compone. Es por ello que se realiza un estudio completo para realizar posteriormente una explotación completa de todo el material que se ha extraído. Los fines para los cuales serán usados los bancos de materiales son diversos, además de una gran utilidad para cualquier proyecto de infraestructura, y será dispensable localizar el banco más cercano que cumpla con las características que se requieren en el proyecto con el objetivo de reducir costos, como ya se había hecho mención anteriormente. Mi nombre es García Ramírez Guillermo Daniel y ha sido todo por mi parte. Clasificación geológica de las rocas. Para la explicación de este tema retomaremos el ciclo litológico, tipos de rocas y ejemplificaremos con 3 imágenes los tipos de roca.
Muy bien, el ciclo litológico de las rocas, como podemos observar en la imagen, empieza en el recuadro verde que se encuentra en la parte de abajo. Para señalarlo sería esto, como magma. Empezamos en la parte inferior. El magma es la roca fundida que se forma a una gran profundidad por debajo de la superficie de la Tierra. Con el tiempo, el magma se enfría y se solidifica. Este proceso, denominado cristalización, puede ocurrir debajo de la superficie terrestre o después de una erupción volcánica o algo por el estilo. En cualquiera de las dos situaciones, las rocas resultantes se denominan rocas ígneas. Si las rocas ígneas afloran en la superficie, experimentarán meteorización, en la cual la acción de la atmósfera desintegra y descompone lentamente las rocas. Los materiales resultantes pueden ser desplazados pendiente abajo por la gravedad, antes de ser captados y transportados por algún agente erosivo como son aguas, lluvia, viento, olas. Por fin, estas partículas y sustancias disueltas, denominadas sedimentos, son depositados. Aunque la gran mayoría de los sedimentos acaban llegando al océano, otras zonas de acumulación son las llanuras de inundación de los ríos, los desiertos, los pantanos y las dunas. A continuación, los sedimentos experimentan litificación, un término que significa conversión en roca. El sedimento suele litificarse dando lugar a una roca sedimentaria. Cuando es compactado por el peso de las capas subyacentes, es cementado conforme el agua subterránea de infiltración llena los poros con materia mineral y cosas así. Ok. Si la roca sedimentaria se entierra profundamente dentro de la tierra e interviene en la dinámica de formación de montañas, o si es intruida por una masa de magma, estará sometida a grandes presiones o a un calor muy intenso, o a estas dos situaciones. La roca sedimentaria reaccionará ante el ambiente cambiante y se convertirá en un tercer tipo de roca, una roca metamórfica. Cuando la roca metamórfica es sometida a cambios de presión adimensionales o temperaturas aún mayores, se fundirá, creando un magma que acabará cristalizando en rocas ígneas, y así el proceso se repite continuamente. Cabe destacar que el ciclo de las rocas es un subsistema de la Tierra que no es tan perceptible como el ciclo del agua, por ejemplo, porque este ciclo se ha dado desde los comienzos de la Tierra hasta literalmente la fecha. Muy bien, tipos de roca y su clasificación. Rocas ígneas forman la mayor parte de la corteza terrestre. Como se señaló en el ciclo de la roca, se forman conforme se enfría y solidifica el magma. Cuando la roca fundida se solidifica en la superficie terrestre, se clasifica como extrusiva o volcánicas. También pueden, dentro de la clasificación de las rocas ígneas, vienen las rocas félsicas, las graníticas, intermedias, andesíticas, rocas máficas, basálticas y piroclásticas. Ahora las rocas sedimentarias. Los productos de la meteorización mecánica y química constituyen la materia prima para las rocas sedimentarias. Los geólogos calculan que tan solo representan el 15% de la corteza. Sin embargo, su importancia es bastante mayor. Debe mencionarse la gran importancia económica de muchas rocas sedimentarias, como son el carbón y el petróleo, porque se consideran como tal rocas sedimentarias. Para hablar de las rocas sedimentarias, tenemos que presentar dos términos, uno ya mencionado en el ciclo de las rocas, pero estos términos son la diagénesis, que es un término colectivo para todos los cambios físicos, químicos y biológicos que se presentan a lo largo de la conformación de una roca sedimentaria, y el segundo término es la litificación, procesos mediante el cual el sedimento no consolidado se transforma en roca sedimentaria. Por mencionar dos procesos, la cementación y compactación. Ahora bien, las rocas metamórficas
se forman a partir de rocas ígneas, sedimentarias e incluso otras rocas metamórficas. Etimológicamente, metamorfismo es cambio de forma, cambios en mineralogía, textura y a menudo la composición química de las rocas. Cabe mencionar que todos tienen una roca madre, ya sea una roca madre ígnea, sedimentaria o metamórfica, es porque la transformación mantiene propiedades de la roca madre. Así como los factores químicos, físicos y biológicos son factores para las rocas sedimentarias, para las rocas metamórficas los factores serían el calor, porque proporciona energía para cambios químicos, presión y esfuerzo diferencial, que vendría siendo a mayor profundidad, mayor presión, fluidos químicamente activos como podría ser el agua o algún otro fluido químico. A continuación, también se pueden clasificar dentro de esta clasificación. Todas las rocas pueden entrar en color y mineralogía, la dureza, la textura y diferentes otros factores que sirven para la clasificación. A continuación identificaremos rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. En la imagen se muestra el granito. Visto de cerca pues podemos ver cómo está conformado, mineralogía y todo eso. Riolita, en vista de cerca también podemos ver cómo están los clastos y los granitos. Afanítica, fanerítica, porfídica y vítrea. Las rocas sedimentarias, como podemos observar, se ven los clastos en mayor proporción y se ve como si hubiera rocas pequeñas dentro conformando esta roca, y es por eso que son sedimentarias. Se pueden ver los sedimentos de las rocas que conforman la roca mayor, por así decirlo. Los ejemplos que tenemos son por ejemplo grava, un conglomerado y coquina. Las metamórficas, la filita, la de la izquierda, se distingue de la pizarra, que es la de la derecha. Brillo, satinado y superficie ondulada es lo que las diferencia. Y la tercera roca metamórfica sería el mica esquisto. Y se muestra lo que la conforma, moscovita y biotita. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jordán Escobar Vargas y les voy a hablar de algunos métodos de clasificación de los macizos rocosos. ¿Qué son? Se le conoce como macizos rocosos al conjunto de rocas que forman un complejo considerado in situ. Un macizo rocoso es un medio discontinuo, anisótropo y heterogéneo, conformado en conjunto tanto por bloques de matriz rocosa y distintos tipos de discontinuidades que afectan al medio rocoso. Sus características principales que se deben considerar es el material, la organización y el grado de fracturación, entre otros. Desde el punto de vista geotécnico, nos vamos a enfocar en las propiedades mecánicas de la roca. Objetivos. ¿Por qué clasificarlos? La caracterización de macizos rocosos proporciona información de las propiedades geotécnicas del sitio, dándonos datos que nos sirven al momento de la ejecución de una obra. Entre algunos mencionamos el calificar de manera cuantitativa la calidad geotécnica de un macizo rocoso, permitir la distinción entre un macizo y otro tipo de material, tener un parámetro para efectos de diseño. En ingeniería civil se necesita medir. Entonces, ¿cómo expresar con números la naturaleza? En los inicios de la mecánica de rocas, hacía falta darle a los ingenieros una herramienta para poder realizar los cálculos, materiales, diseño, estimaciones económicas. Es preciso una valoración objetiva de la calidad de cada macizo, una valoración relativa del comportamiento de diferentes macizos, una escala que contemple todos los casos posibles, un lenguaje en común para expresarlo y poder entenderse. En la actualidad existen varios métodos para clasificar a los macizos rocosos, de los cuales mencionaremos algunos, como el RQD,
de Deere en 1954, el RMR de Wieniawski 1973, el método Q de Barton en 1974. Estos se basan en algunas propiedades de los macizos, como la resistencia, la fracturación, la orientación y el agua subterránea. RQD, Rock Quality Designation, se define como el porcentaje de recuperación de testigos de más de 10 centímetros de longitud, sin tener en cuenta las rupturas frescas del proceso de perforación respecto a la longitud de cada sondeo. Este método implica perforación de la roca, con la finalidad de extraer un testigo que posteriormente se mide, proporcionándonos una cuantificación del grado de fracturación. Se hace un promedio del número de trozos mayores de 10 centímetros entre la longitud del testigo, dándonos un valor que, de acuerdo a la tabla, nos dirá la calidad de la roca. De 0 a 25%, muy mala; 25 a 50, mala; 50 a 75, regular; 75 a 90, buena; 90 a 100, excelente. RMR, Rock Mass Rating, permite hacer una clasificación de las rocas in situ y estimar el tiempo de mantenimiento y longitud de un vano. Se utiliza usualmente en taludes y en la construcción de túneles. Como se muestra en la tabla, comprende los valores de resistencia a compresión simple, índice de recuperación modificada o RQD, espaciamiento entre discontinuidades o fracturas, estado físico de las discontinuidades, efectos del agua subterránea, orientación de las discontinuidades. Un valor numérico es asignado a cada factor y de acuerdo a los rangos dados, como A1, A2, A3, A4, 5 y B. Los valores anteriormente mencionados se sacan de estas tablas, como lo son la resistencia a la compresión simple, RQD, espaciamiento de discontinuidades, condiciones de discontinuidades, agua subterránea y orientación de discontinuidades. La suma de los valores encontrados por los 6 factores indicará el tipo o clase de macizo rocoso. De 0 a 20, muy mala calidad; 21 a 40, mala calidad; de 41 a 60, regular; 61 a 80, buena calidad; y de 81 a 100, excelente calidad. Método Q de Barton. Este método se basa en el tamaño de los bloques, la rugosidad y características de resistencia al corte de las diaclases. Se obtienen valores de entre 0.001 a 1000. Los valores anteriormente mencionados se sacan de estas tablas, como lo son JN, JR, JA, JW y el SRF. El JN representa el número de juegos de fracturas. Se obtiene a partir de los levantamientos estructurales en campo. JR representa el índice de rugosidad de los planos de contacto en las fracturas. Índice de rugosidad de los planos de contacto en las fracturas. Finalmente, se resuelve la ecuación y se comparan los resultados con la tabla. De 0.001 a 0.01, excepcionalmente mala. Así obtenemos hasta excepcionalmente buena, desde 400 a 1000. Gracias por su atención.